Muy buenos días para todos. Bienvenidos al curso de fijación externa y la unión de múltiples disciplinas para ver cada uno de los enfoques. He elegido esta charla muy básica acerca del alineamiento normal de las extremidades. Más allá de una conferencia magistral, quiero brindarles mi enfoque y la manera como he interpretado y he aprendido esto. Los objetivos de esta charla básicamente son el reconocimiento de los términos y siglas principales de los ángulos y medidas en el plano tanto frontal como en el plano sagital de los miembros inferiores, conocer los valores normales y las medidas de los diferentes planos y ejercitarse en la evaluación para que tengamos un orden lógico y no perdernos absolutamente ningún detalle. Y realizar algunos casos clínicos de ejemplo para la evaluación de un caso normal y algunos casos ya con algunas alteraciones patológicas. Normalmente en la figura humana nos las dibujamos así, pero también la podemos hacer a través de líneas. Y esto no es muy diferente en las extremidades inferiores, donde podemos lanzar líneas que nos den los ejes y también los ángulos. El alineamiento del plano frontal fue descrito hace mucho tiempo, pero podemos tratar de darle mucho crédito al trabajo del doctor Dor Paley, que trata de prácticamente resumir y llevar a un consenso todas esas cantidades de medidas que encontrábamos en muchísimos libros. Se habla entonces de un eje mecánico que va con unos puntos de referencia. El primero es el centro de la cabeza del fémur, el centro del tobillo, y esta primera línea que aproximadamente pasa por el centro de la rodilla o un máximo de 17 milímetros hacia medial es lo que se conoce con el nombre de MAD, que es la desviación del eje mecánico. Este es supremamente importante porque con esto tenemos una visión general si tenemos una deformidad que esté alrededor de la rodilla. Y estos son los valores que aparecen en el texto del Dr. Paley, el cual estoy bastante familiarizado con este tipo de valor que puede ser hasta aproximadamente unos 8 milímetros a nivel medial. Acá un primer ejemplo de una deformidad en valgo que cuando observamos la línea del MAD está pasando por fuera y lateral a nivel de la rodilla. Otro caso de una deformidad en varo donde la situación es totalmente contraria, donde el eje pasa totalmente medial a la rodilla. Este es un siguiente caso clínico de mi práctica en el cual el paciente cursa con un acortamiento y una deformidad. Cuando hacemos el trazado de la línea, observamos que pasa por el lado externo. Entonces aquí viene la primera enseñanza, es que si queremos lograr un adecuado balance y corrección de la deformidad, de preferencia el MAD debe tratar de pasar por el centro, o sea que su valor debe ser de 0. Para el caso de la pierna, el eje mecánico y el eje anatómico es exactamente igual para fines prácticos, dado de que pasa discretamente más medial en la diferencia el uno con el otro, pero esto no altera la parte del ángulo tanto de la articulación proximal como distal. Para el caso del fémur es diferente porque aquí sí hay una diferencia entre el eje mecánico y anatómico. El eje mecánico pasa del centro de la cabeza al centro de la rodilla y en este caso podemos utilizar este método para tratar de lograr el centro. En el caso del eje anatómico se toma el centro de la diáfisis, si ustedes se dan cuenta, pasa prácticamente por el borde externo cercano a la fosita piriforme y unos milímetros, 4 o 6 milímetros aproximadamente de la escotadura intercondilia hacia el segmento medial. Entonces hay una diferencia entre el eje mecánico y el eje anatómico que es de aproximadamente unos 7 grados. Y este dato es supremamente importante porque se conoce con el nombre de AMA. Y va a ser uno de los métodos más importantes para que usted pueda determinar el verdadero eje mecánico de la extremidad del caso clínico que usted esté tratando. Entonces aquí nuevamente para recordarles la diferencia entre los dos y que este es de 7 grados y se llama AMA. ¿Ok? Entonces volvemos aquí otros casos clínicos en los cuales volvemos y recordamos cómo trazamos la línea para el fémur, para la tibia, y aquí ya vienen unas alteraciones patológicas, en este caso un varo en el fémur que tiene varios puntos de deformidad y aquí un caso de desviación en valgo de una diáfisis de una tibia. Si ustedes ven allí, un eje anatómico, el varo y el valgo. Entonces, ¿cómo
Una primera pregunta que nos podemos hacer es cómo determinar entonces el centro de la cabeza del fémur. Pues hoy por hoy contamos con varios sistemas, estos círculos que pueden servirnos de plantilla para poder determinarlo, otros hacerlo a través de la longitud del radio, otros hacerlo a través del goniómetro y otra es a través de estos sistemas computarizados que inmediatamente nos colocan una mira, como si fuera una mira de un rifle y podemos mirar exactamente dónde queda el centro de la cabeza. Para el caso de la rodilla, yo utilizo más que todo la longitud de los cóndilos y cojo el tercio medio y los platillos tibiales hago exactamente lo mismo. Para el caso del tobillo elijo el centro del talo que me parece muy práctico. Aquí nuevamente para que vean cómo se hace el trazado de las líneas para el segmento más distal de la tibia y en el caso del plano sagital se coloca la superficie donde está la parte más baja tanto anterior como posterior. Los cóndilos femorales, el punto más bajo, los platillos tibiales, el punto más bajo y se trazan las líneas. ¿Por qué esto es importante? Vamos a verlo más adelante para que vean el comportamiento articular y cómo puede esto influir en las deformidades angulares de los pacientes. Entonces volvemos acá. La parte proximal del fémur, esta es la primera medida que hacemos para determinar ejes mecánicos, centro de la cabeza del fémur, punta del trocánter, cóndilo femoral lateral, cóndilo femoral medial y trazamos la línea. Seguimos adelante, la parte de la tibia, platillo y platillo, el punto más bajo y en el caso del tobillo, la superficie más baja del plafón tibial. Ahí están exactamente las líneas. Entonces vamos a empezar con una parte de la nomenclatura. La A y la M minúscula nos va a determinar si estamos hablando de un eje anatómico o de un eje mecánico. La M y la L mayúscula nos va a designar si estamos hablando de un ángulo que esté medial o lateral. La P y la D mayúscula nos va a referirnos a si es proximal o si es distal. Y la F y la T nos va a decir si estamos hablando del fémur o de la tibia. Y en la A mayúscula es estándar para hablar siempre de ángulo. Aquí un pequeño video de un resumen de lo que acabamos de decir. Básicamente es determinar primero el centro de la diáfisis para cada uno. Ya vieron cómo se hace para el caso del fémur. Este viene siendo el eje anatómico para el caso del fémur. Para el caso de la tibia, da igual que se hable de uno o del otro. Acá al ladito está una deformidad, en este caso un varo de la tibia y un varo del fémur, donde determinamos un punto de la deformidad que se conoce con el nombre de cora. Este es el eje mecánico normal, centro de la cabeza del fémur, centro del tobillo, lanzamos y este es el MAD, lo cual debe idealmente pasar por el centro de la rodilla o se puede acercar un poco hacia medial. Listo, acá en este punto, importante tener en cuenta los sitios, centro de la cabeza, punta del trocánter, cóndilos, platillos, lo que había dicho anteriormente y así determinamos bien el eje mecánico y anatómico y empezar a recordar estas cifras de cada una de estas. Ahora voy a mostrarles los valores normales del eje mecánico y del eje anatómico y aquí es donde empezamos a aprendernos unas cifras de una manera muy práctica. La parte proximal podemos decir que es de 90, la parte distal, también lateral, es de 87, la parte medial, que es la única que es medial, en la tibia proximal, que también es de 87, y la distal es también de 90. Es decir, que la cifra que nos tenemos que aprender es 90, 87, 87, 90. Y la única que es medial es la tibia proximal. No es tan difícil de recordar, sobre todo teniendo en cuenta las fundamentaciones anteriores. Para el caso del eje anatómico, los valores son también parecidos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la diferencia de ¿qué? De los 7 grados que habíamos hablado anteriormente. Para el caso del fémur. Para el caso de la tibia, el valor es exactamente el mismo. Y aquí lo vamos a comprobar, eje mecánico, eje anatómico y el valor es igual. Entonces, para recordar, aquí están los valores que les había dicho 90, 87, 87 y 90. No es tan difícil de recordar si lo hacemos de una manera práctica. Hay otros valores que también se pueden tener en cuenta. Aquí está el de la tibia y si ustedes se dan cuenta, los valores solamente tienen una diferencia de ¿qué? De 7 grados. Listo, entonces para fines prácticos, para el caso de la tibia, el eje mecánico y el eje anatómico da lo mismo. Algunos todavía siguen utilizando mucho el ángulo cérvico diafisario, por eso lo nombro, que sirve para muchos tipos de implantes proximales para el caso del fémur, como
el DHS, el DSS y por supuesto los clavos cefalomedulares, muy de moda últimamente. Entonces aquí están los valores normales de esta parte para que los tengan en cuenta. Y aquí viene el detalle que les decía de la parte articular, porque en ocasiones lo que tenemos en la deformidad, también la inestabilidad ligamentaria está aportando en la deformidad. Entonces esto es lo que se conoce con el nombre de JCL, JLCA, que tiene un valor normal de 0 aproximadamente. Entonces, es decir, cada línea pasa pero no se encuentran. En cambio acá, en este caso, esta deformidad en varo, empezamos a encontrar que al tener un vértice entre ellas, empiezan a tener una angulación que es anormal. Entonces, para recordar, tengo un orden práctico. Siempre vaya primero centro de la cabeza, centro distal de la tibia, haga su línea del eje mecánico, haga el MAD, haga las líneas articulares del fémur proximal, distal, tibia proximal y tibia distal, y después que usted determine los ángulos, ya usted tiene un panorama de la situación del paciente. Nuevamente, para recordar también, entre el fémur hay una diferencia entre el eje mecánico y anatómico, y este es de 7 grados y se conoce con el nombre de AMA. El MAD, que es la diferencia del eje mecánico, es de aproximadamente unos 8 milímetros. Idealmente debe ser 0 y se puede aceptar hacia medial. En el caso de la tibia, no existen diferencias entre el eje mecánico y el eje anatómico. Y el JLCA no debe pasar de 0 a 2 grados. En el alineamiento del plano lateral, aquí siempre olvidado este plano en el momento de las evaluaciones, existen también algunos tipos de orden práctico que podemos tener en cuenta. En esto se vuelve importante las deformidades en flexión o en extensión de la rodilla. Debe tener unas radiografías completas, eso es todo un proceso para poder lograrlo, de manera que podamos determinar lo mismo, un eje mecánico, y de poder decir, el paciente tiene una deformidad en flexión, en extensión, y qué tipo de alteraciones. Este tipo de alteraciones causan fatiga y dolor en los pacientes, y alteraciones de la marcha. Entonces aquí en este punto, para el caso del fémur distal, podemos tomar la cicatriz de la placa de crecimiento previa o estos puntos superiores donde están las partes de los cóndilos. Para el caso de la tibia, la inclinación tibial se determina con el punto anterior y posterior de la inclinación tibial. Esta es una manera de decirles que es una manera de determinar el centro de rotación articular de la rodilla utilizando la línea de Blumenstand y tomando un corte donde está la cicatriz de la placa del crecimiento, y es una manera de hacerlo. Otros utilizan un círculo en esta parte y determinan el centro, y con eso también lo hacen de una manera muy práctica. Entonces aquí hay unas pequeñas excepciones, y es que en el caso del fémur no se elige el centro sino la tercera parte anterior. En el caso de la tibia proximal es la quinta parte, en cambio en la parte distal es la mitad. Entonces esos son los valores como para tener en cuenta allí. ¿Y cómo determinarlos? Aquí hay una manera práctica de hacerla. En los sistemas que contamos actualmente, ellos mismos tienen una reglilla, de manera que usted puede inmediatamente tener en cuenta cómo determinar en la tercera parte, la quinta parte y la mitad. Eso le facilita a uno mucho el asunto. Entonces acá, en este punto, determinamos la tercera parte para el caso del fémur distal, para el caso de la tibia es la quinta parte y para el caso de la tibia distal es la mitad. Y los valores son los siguientes: 83, 81 y 80. Si los vemos así, de pronto no los recordamos tan fácilmente, pero si empezamos a mirar las palabras que están acá, podemos tener en cuenta una palabra que encontramos muchas veces en nuestro teléfono, y es la palabra app, que significa aplicación, APP. Y una manera de recordar los ángulos es colocándole los números 80, 81 y 82. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta que la parte distal es anterior y los otros son posteriores, usted se lo podría aprender de la siguiente manera: APP 80, 81, 82, y con eso usted siempre tiene presente los valores. Así como nos aprendimos de manera práctica el plano frontal, nos podemos también aprender de manera muy práctica el plano sagital. Entonces, hay que recordar cada uno, porque si un paciente tiene una deformidad en el plano lateral y usted la pasa por alto, al hacer correcciones en el plano frontal, es posible que tengas problemas y aumentes otra deformidad asociada. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo les voy a mostrar cómo los hago yo. Es decir, yo utilizo este tipo de programa que es el TraumaCAD,
en el cual yo puedo determinar con una radiografía panorámica los ángulos del paciente, colocando cada uno de los puntos de referencia con una radiografía digitalizada y el sistema me arroja los valores inmediatamente. Puedo hacer la osteotomía y además de eso puedo grabar toda esa parte para tener un registro. Otros programas también que se utilizan es el TraumaCAD. El TraumaCAD también tiene una superficie muy similar a la anterior, en el cual uno carga también la imagen, determina los diferentes sitios y acá también puedes hacer los cortes de la osteotomía para simular la corrección y saber si te quedó bien o no, enviándotela también al correo y teniendo un registro de esta. El que más me gusta de todos es el Bone Ninja porque es muy portable, se puede tener en un iPad y no conforme con eso, el paciente, el médico, pues que el tratante puede tener un registro de esa parte, la licencia no vale mucho en comparación con los dos anteriores, que solamente se puede utilizar en una sola terminal, en cambio aquí tú lo puedes utilizar en tu iPad y puedes grabar desde la pantalla también toda la corrección, grabar la fotografía final de la corrección también y con eso pues